Buenas tardes amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre su estudio de impacto vial, los dispositivos legales que lo reglamentan, la determinación de la exigencia de presentación y aprobación del mismo, tanto para Lima Metropolitana como a nivel nacional, las partes de un estudio de impacto vial y los conceptos básicos de interrelación con la arquitectura. Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un estudio de impacto vial. Para ello podemos remitirnos a la norma G040, la cual define al estudio de impacto vial como la evaluación de la manera que una edificación influirá en el sistema vial adyacente durante su etapa de funcionamiento. Esta definición de la norma G040 corresponde al Reglamento Nacional de Edificaciones que se aprobó con un decreto supremo hace ya algunos años atrás. Sin embargo, ya en el 2011 hubo otra definición a través de un decreto supremo que modificó la norma A070, la cual dice prácticamente el mismo texto, sin embargo aumenta durante la etapa de construcción. Antes solamente decía etapa de funcionamiento, ahora también dice etapa de construcción, que de alguna manera al estar imbuida la norma dentro de lo que se refiere a la A070, que es comercio, sería solamente para todo el tema comercial. Sin embargo, se puede extrapolar el hecho de que es necesario la evaluación tanto en la etapa de construcción como funcionamiento. El texto adicional que dice ese artículo cuarto en su segundo párrafo ya son otros detalles como tomar en cuenta la red viaria, vías afectadas y una serie de conceptos que son propios de un estudio vial. Ahora, en la actualidad la exigencia administrativa en todo el Perú se concentra en la Ley 29090, sus modificatorios de la misma, complementos y reglamentos. El Decreto Supremo 008-2013 de este año, de mayo, de vivienda, establece los requisitos para la presentación de los proyectos en los distritos, tanto para las edificaciones como para las habilitaciones urbanas. Cuando se trata de los estudios de impacto vial, se establece que el Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas aplicables son las que circunscriben la exigencia. Estos son dispositivos administrativos, mientras que el Reglamento Nacional de Edificaciones y las ordenanzas tienen un contenido técnico. Aquí están viendo una presentación que es de propiedad del Ministerio de Vivienda, pero la muestro simplemente para explicar el contexto legal al cual nos hemos hecho referencia. En principio, la Ley 29090, la cual ha sido ampliada o modificada a través de 29300, la 29476, ya luego la 29566 y la 29898, y los decretos supremos que han reglamentado. Entre ellos se derogaron dos y bueno, ha sido reemplazado por el decreto supremo que hemos comentado, el 008-2013. Ahora, ¿qué dice la ley 29090 ya concordada respecto al estudio de impacto vial? Dice que en el inciso I, respecto a los contenidos que se requiere para presentar, es que los estudios de impacto ambiental y vial se presentarán en los casos que se requiere de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ya en la reglamentación de todas estas leyes, específicamente de la última que hemos comentado anteriormente, tenemos que el Decreto Supremo 008-2013 divide dos temas. Uno es la habilitación urbana y otro es la edificación. Para la habilitación urbana menciona que se tenga en cuenta un estudio de impacto vial aprobado para la presentación del proyecto en la medida en cual se cumpla con una serie de requisitos, que es lo que se menciona ahí para la modalidad C. Y para la modalidad D se explica que se debe tomar en cuenta el numeral 17.3, el artículo del mismo artículo, del 17. Entonces hay que ver qué habilitaciones requieren, teniendo en cuenta la 29090 y el reglamento. Ahora, para el tema de la edificación, estamos viendo de que se establece en el punto 46.2 que los estudios de impacto vial corresponde para los proyectos de edificación en los cuales el Reglamento Nacional de Edificaciones lo establezca y demás normas aplicables, que esa es una frase que no se había contemplado anteriormente, la cual es vinculante respecto a todo aquello que se pueda ser tomado como parte de la presentación, que en este caso para Lima Metropolitana son las ordenanzas 1268, 1404 y 1694, que luego mencionaremos.
Respecto al Reglamento Nacional de Edificaciones y la exigencia que establece, podemos concentrarlo diciendo de que para las habilitaciones de uso comercial en la norma TH020 se establece para aquellas de comercio exclusivo tipo 2 y las comerciales de uso mixto tipo 4 y 6, que tienen que obviamente fundamentarse a través de un estudio de impacto vial. Para la norma TH030, que son las habilitaciones de uso industrial, también se menciona la necesidad de que se presente un estudio en el artículo 12, y para habilitaciones de usos especiales en el artículo 5 de la norma TH040. Ahora, respecto al tema edificatorio, el Reglamento Nacional de Edificaciones contempla a partir de la norma A060, que son industrias. Sin embargo, vale mencionar que la norma A020 vivienda, A030 hospedaje, A040 educación y A050 salud no se menciona el requerimiento, aunque alguno de estos casos sí pudiera meritar estudios, como es el caso de los hospitales, clínicas y escuelas o proyectos que su magnitud lo justifiquen. Por ejemplo, una escuela pequeña puede que no tenga mayor sentido un estudio. Sin embargo, si esta escuela tiene 2000 alumnos y es una escuela particular, lo más probable es que obviamente en el momento de la llegada de los alumnos y de que estos se retiren, bueno, sean recogidos a través de los papás y las movilidades, sí van a generar un impacto en las vías, ¿no? Respecto a la norma 060 industria, en el artículo 4 se menciona de que se requiere un estudio de impacto vial para aquellas cuyas operaciones demanden movimiento de carga pesada, que en ese caso normalmente son para gran industria, industria mediana, que es como dice el mismo artículo 4. Para la norma 070 hay que mencionar de que esta no es la misma que se reglamentó en el año 2006, sino que hubo una modificatoria en el año 2011, la cual están viendo en este momento. En el artículo 4 se menciona todos los proyectos comerciales que requieren un estudio de impacto vial y que ya mencionamos anteriormente en el segundo párrafo, redefine el estudio de impacto vial incluyendo la etapa de construcción. La norma A080, que es de oficinas, establece en el artículo 8 también el requerimiento de un estudio de impacto vial a partir de 5.000 metros cuadrados de área útil. Sin embargo, lo que no se ha podido encontrar en el Reglamento Nacional de Edificaciones es qué significa área útil. Área útil, normalmente para interpretación de las personas o los profesionales que se dedican a defensa civil es un tema. Sin embargo, a la letra no está definido, entonces pudiera también en algunos casos o algunos profesionales interpretarlo como el área simplemente retirando el área de los muros, mientras que otros profesionales le interpretan como el área en la cual se ha retirado el área también de estacionamiento, porque el aforo está referido solamente a la parte donde pues en el caso de las oficinas, donde digamos, el público se siente en sus espacios, ¿no? Mientras que el área del vehículo donde se ha dejado estacionado no está siendo usada. Entonces, por lo tanto, es necesario en algún momento que se defina. Sin embargo, en el momento actual tenemos que la norma 080 solamente contempla ese detalle, el cual debiera ser interpretado. La norma 090 implica que todos los servicios comunales que impliquen una concentración mayor de 500 personas requieren un estudio de impacto vial. La norma A100, que es de recreación y deportes, establece que se requiere un estudio de impacto vial a partir de una ocupación mayor a 1000 ocupantes. La A110, que es transportes y comunicaciones, el requerimiento inmediato de un estudio de impacto vial, ni bien se trata de un tema de terminales terrestres. Ahora, respecto a Lima Metropolitana, tenemos que tener en cuenta, como ya dije anteriormente, que el estudio vial en sí ya ha sido motivo de análisis y por lo tanto de una reglamentación. En la actualidad, para el Lima Metropolitana, reitero, se define dos momentos, etapa de construcción y etapa de operación. La etapa de construcción implica una interferencia de vía normalmente, y esta se presenta en la Gerencia de Transporte Urbano, en la Subgerencia de Ingeniería de Tránsito, SIT.
y es reglamentada por la ordenanza 1680, la cual solamente es aplicable para esta etapa de construcción, lo cual es interferencia de vía. Esta ordenanza no reglamenta otros procedimientos y solamente se solicita en la municipalidad provincial porque las distritales no lo tramitan, o al menos no les corresponde según la ordenanza. La tope operación sí está referida al estudio de impacto vial como lo hemos conocido y lo entendemos, y se presenta en la sugerencia de estudios de transporte y tránsito solamente para el caso en los cuales el proyecto se encuentre adyacente al sistema vial metropolitano, ya sean a través de vías expresas, arteriales o colectoras, mientras que las municipalidades distritales asumen de manera exclusiva y excluyente la revisión cuando se trata de vías locales. Sin embargo, deben hacerlo en el contexto de las ordenanzas metropolitanas que están leyendo en la siguiente línea, que es la 1268, la 1404 y la 1694, que modifica la 1404. Hay que tomar en cuenta que muchas municipales distritales, o la mayoría, no tiene su procedimiento del TUPA, la revisión del estudio de impacto vial, lo cual a veces genera ciertos inconvenientes a la hora de la presentación. Ahora, respecto a la ordenanza 1268, tenemos que su objetivo fue establecer las disposiciones y los lineamientos que deberán observarse para la aprobación de los estudios de impacto vial exigidos por Reglamento Nacional de Edificaciones y otros en aquellos proyectos de habilitaciones urbanas y obras de edificación ubicadas frente a vías locales y metropolitanas. Entonces, esa es la primera ordenanza donde se inicia la reglamentación de los estudios de impacto vial en Lima metropolitana. Esta misma ordenanza define el estudio de impacto vial como el conjunto de actividades que permiten evaluar cualitativa y cuantitativamente los que produce sobre el entorno vial y del transporte, el desarrollo urbanístico o el proceso de renovación de zonas o lote de terreno, de forma de poder prever y mitigar sus efectos negativos mediante medidas administrativas y técnicas adecuadas, de manera que sea posible recuperar, alcanzar o mejorar el nivel de servicio existente en el entorno. ¿Qué quiere decir? Esta definición, que es bastante más completa, aplica para fines legales solamente a Lima metropolitana. Sin embargo, como están entendiéndolo, es bastante más exacta respecto a lo que refiere un estudio de impacto vial, y en el punto 3.5 y 3.6 define impactos viales negativos y la mitigación de estos. ¿Por qué es importante que se defina? Porque un estudio de impacto vial es para analizar casualmente lo que hemos comentado anteriormente, el impacto o la posible desmejora en las vías. Y por ello tenemos que definir qué se refiere con desmejora, en este caso la alteración del sistema de tránsito y transporte y como consecuencia una pérdida en el nivel de servicio. El nivel de servicio es un término netamente de la especialidad vial y que se refiere a un nivel, digamos, mejor o peor de la eficiencia de la vía. Y bueno, la mitigación de impactos, que viene a ser todas las actividades tanto de construcción, señalización o gestión que tienen que realizarse o se asume que deben realizarse para que estos impactos sean mitigados. Ahora, la ordenanza 1404 es la que sigue a la 1268 y reglamenta el procedimiento de la aprobación. La ordenanza 1268 únicamente definió qué se establecía con ese impacto vial y qué proyectos lo requerían. Sin embargo, no se había reglamentado cómo se iba a hacer el estudio y qué contenido iba a tener. La ordenanza 1404 lo hizo, y en su artículo 4 dice que la aprobación del estudio de impacto vial alcanza únicamente a la conformidad de las medidas de mitigación determinadas en el estudio, por lo que no implica la aprobación o modificación de parámetros urbanísticos o de secciones viales, y tampoco reemplaza los procedimientos de obtención de autorizaciones que cuenten con procedimientos previamente establecidos. Esto se refiere a que, aunque se presenta todo un estudio de impacto vial con un contenido, lo que se aprueba finalmente es las medidas de mitigación o lo que se da conformidad. No obstante, sí es revisado todo el estudio tal cual como se presenta y se requiere en esta misma ordenanza. Ahora, la ordenanza 1694 data de abril de este año y modifica la ordenanza 1404 en muchos puntos de procedimiento. Bueno, respecto a la ordenanza 1694, que modifica a la 1404, esta establece
un nivel de exigencia en algunos proyectos que antes no se tomaban en cuenta y reglamenta o digamos que modifica algunos procesos de la presentación del estudio en cuanto a algunos requisitos. En el artículo 5, que sí fue motivo de modificación respecto a la 1404, establece que las habilitaciones urbanas son el nivel 1 y corresponde para todas las habilitaciones de uso comercial exclusivo, tanto en CZ como en zonificación comercio zonal, como en comercio metropolitano y también en el uso comercial con otros usos. También explica o especifica que se debe presentar un estudio de impacto vial cuando se trata de uso industrial y usos especiales aplicables para proyectos destinados a escenarios deportivos, locales recreativos y ferias de gran afluencia público. Los dos últimos párrafos están totalmente concordantes con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Los dos puntos iniciales dichos no son establecidos a la letra por el Reglamento Nacional de Edificaciones con esos términos, sin embargo, en Lima Metropolitana así es como se debe presentar. Ahora, el nivel 2 se refiere ya a los estudios de impacto vial para los proyectos de edificación. Lo que ven en este momento subrayado con color rojo son aquellos que es totalmente concordante con el Reglamento Nacional de Edificaciones. Entonces no tiene sentido volverlos a mencionar. En un rectángulo de color celeste lo que estamos viendo son proyectos que en el Reglamento Nacional de Edificaciones se mencionan, solamente que aquí se determinan con una cantidad de aforo para un nivel mayor, nivel 3. Y aquellos puntos que no han sido subrayados son aquellos que no están en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Sin embargo, para la Ordenanza 1694, específicamente para Lima Metropolitana, sí requiere un estudio, como son los conjuntos residenciales, de tanto de densidad media, alta o muy alta, los cuales tengan o se encuentren ubicados en terrenos de más de 2.500 metros cuadrados y o desde 250 unidades de estacionamiento. La norma que reglamenta en el Reglamento Nacional de Edificaciones el hospedaje no especifica la necesidad de su impacto vial, sin embargo en esta norma sí lo condiciona a que se requiera cuando se trata de hospedajes a partir de 4 estrellas, siempre y cuando tengan ambientes complementarios. Con ambientes complementarios nos estamos refiriendo a que hay algunos apart-hotel u hoteles que tienen casinos, que tienen centros de convenciones y los cuales podrían estar inmersos simplemente por ese uso dentro de otra clasificación, ¿no? Y por eso es que se le requiere su estudio. Igual para los centros de educación en todos los niveles, la norma 040 del Reglamento Nacional de Edificaciones no toma en cuenta los locales escolares como proyectos motivo de estudio de impacto vial. Sin embargo, en Lima Metropolitana sí deben presentarse. Además, en la norma 050, a pesar que ha sido modificada, se ha omitido la exigencia de estudio de impacto vial para los casos de salud. Sin embargo, ya en esta ordenanza sí se especifica que se requiere para las clínicas y centros de salud en general un estudio de nivel 2 y para hospitales un estudio de nivel 3. Ahora, respecto al contenido de un estudio de impacto vial, tenemos 3 niveles y obviamente 3 tipos de contenido. Sin embargo, solamente vamos a referirnos al nivel 3, que es el más completo. De manera concreta, vemos de que se inicia con un resumen ejecutivo. Luego, la parte B es una memoria descriptiva, que es la información propia que manejamos los arquitectos, salvo algunos puntos de repente que no son tan comunes. De ahí el punto C, que es el diagnóstico urbano del área de influencia, que es la determinación del área, uso de suelos, infraestructura vial y mobiliario urbano. ¿Qué quiere decir esto? De que hay que determinar cuáles son los espacios que pudieran verse afectados por el proyecto. Entonces, para lo cual tenemos que ver todo lo que es el área de influencia inmediata, que también pueden interpretarse como intersecciones de influencia inmediata, intersecciones de influencia primaria y secundaria. Ahora, la información del proyecto futuros que incide en la vialidad de la zona tiene que ser también punto importante a analizar, porque en la actualidad puede tener una sección vial, sin embargo, puede ser esa sección vial
puede estar afecta a algún proyecto metropolitano o a algún proyecto que haya sido presentado como una iniciativa privada a través de la Gerencia de Promoción e Inversión Privada. Ahora, el estudio de tránsito implica, dentro del área de influencia, tener información del conteo vehicular con una antigüedad no mayor a 6 meses. Y en el estudio de transporte, de la misma manera, que no tenga más de 6 meses. Y luego el impacto vial en sí del proyecto. Para ello hay que ver el aporte vial que tiene sobre la red vial del entorno. Y ahí se tiene que ver la descripción y evaluación del mismo, el análisis de las colas, porque muchas veces un proyecto implica de que lleguen una serie de vehículos los cuales no deben de generar ningún tipo de uso de la vía pública más que para el ingreso, pero no hacer cola en el espacio público. Ahora, la ordenanza 1694 también implica en su contenido en sí de los estudios de impacto vial desarrollar una propuesta de mitigación en el área de influencia, y es el punto que casualmente, como hemos visto en la ordenanza 1404, en el artículo 4, es lo que se aprueba, que es la propuesta de mitigación en función de los impactos previstos, tanto para el área de influencia inmediata, primaria y secundaria. Ahora, los planos, que bueno, es algo que la mayoría de arquitectos pudieran entender, que son localización, ruta de acceso y salida, fotografía de la zona con plano referencial, plano topográfico con una serie de información que se solicita, plano de distribución del proyecto, y algo que es importantísimo, que es casualmente lo que se aprueba en el artículo 4 de la ordenanza 1404, que es el plano de mitigación, y un plan de monitoreo para poder verificar de que las hipótesis planteadas en el estudio están cercanas a lo previsto. Ahora, ¿qué punto importante tiene que saber un arquitecto y que no puede prescindir y que termina siendo complementario? En el caso de Lima Metropolitana, el artículo 8 de la ordenanza 1268 plantea una serie de puntos de gestión y que también se terminan representando un aspecto físico en el proyecto, tanto en el 8.1, 8.2 y 8.3 y 4. ¿Qué quiere decir? De que aunque no está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, se tienen que tomar en cuenta. Hay veces que hay algunos conjuntos residenciales que hasta la década pasada o antepasada, en fin de los 90, se asumía de una manera. Sin embargo, acá ya está en el punto 8.2, los está condicionando a no poder tener accesos y salidas sucesivas a menos que haya un refugio peatonal, algo que no se contempla en el Reglamento Nacional de Edificaciones. Se habla también de vías de circulación interna, los cuales deben de permitir el acceso y las maniobras al predio sin que se realicen en la vía pública. Y una serie de puntos que los invito a que los lean porque son muy importantes. Recomendaciones que pudieran ustedes tomar en cuenta son que, punto 1, las maniobras para ingresar a un predio no deben ser realizadas en la vía pública. Segundo, un vehículo pesado de gran longitud debe de poder ingresar al carril adyacente al predio del cual salió, y esto implica que el acceso debe estar diseñado para tal fin. Por lo tanto, muchas veces este acceso debe estar no en el mismo límite del terreno, sino de repente unos metros hacia adentro, para poder salir sin que, si tiene un gran radio de giro, no invada la vereda o ingrese al siguiente carril, el cual ya no es inmediato, y por lo tanto implique pues un nivel de eficiencia de vía bajo cada vez de que sale un vehículo. Asimismo, cuando ingresa, los accesos de un local deben estar planteados para que no se forme cola sobre la vía pública. Eso pasa con muchos centros comerciales. Entonces, si es que no se ha previsto un espacio previo, lo que va a suceder es que los vehículos van a formar cola en la calzada, lo cual es una distorsión al mismo concepto del impacto vial. Por lo tanto, no debiera ningún vehículo estar en la vía pública si no es para trasladarse. Y en el interior se deben de cuidar, en el interior del predio se deben cuidar que los radios de giro sean los adecuados. Hay veces que se diseña sin tomar en cuenta la eficiencia de los lugares de parqueo. Y eso ya se ha visto en algunos lugares de tantos centros comerciales en general,
donde se toman unos radios de giro mínimos y por lo tanto ni bien llega un vehículo con un radio de giro mayor, implica a veces hasta un cierto nivel de peligro porque invade el carril del sentido contrario. También se tiene que evaluar que el área de descarga tiene que ser en el interior y eficiente. No se puede hacer o cargar y descargar la mercadería en la etapa de operación en el exterior del predio, en la vía pública, porque obviamente está siendo totalmente eficiente y obviamente los vecinos pudieran quejarse con justa razón. En el aspecto de gestión es importante al punto que una de las medidas de mitigación que se aprueban en las resoluciones a veces se refiere a gestión. En algunos casos, digamos, estación de servicio, por ejemplo, puede que sea necesario de que el vigilante, ni bien ya está saturada la estación, ponga cono de seguridad para que ya no ingresen más vehículos, por ejemplo. Y eso puede ser uno de los puntos que se apruebe en una resolución de aprobación de estudio de impacto vial. Y una recomendación final que los arquitectos y público en general debe tomar en cuenta es que en el caso de Lima Metropolitana, en general en los distritos del territorio nacional, que cuente con un procedimiento establecido para la aprobación de estudio de impacto vial, los tiempos de elaboración del estudio toman un lapso a veces considerable, pero no solo la elaboración, sino la aprobación de los mismos. Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana se establece en la ordenanza 1694 que puede tardar entre 45 y 90 días hábiles, bajo silencio administrativo negativo. Por lo tanto, si toman en cuenta la posibilidad de una observación y un reingreso, pudiera tomar un tiempo que, si no ha sido previsto en el momento de cronograma de prestación al cliente, pudiera ser de que esto implique un problema. Entonces, invito a que tanto los arquitectos como público en general que tienen que verse en algún momento con la necesidad de la presentación estudio, tomen en cuenta su cronograma porque pudieran tener una situación no prevista. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta presentación sobre el estudio de impacto vial. Espero que les haya sido de utilidad. Entonces nos despedimos.